Hola familia GYC, bienvenidos a un episodio más de Fe sin Barreras. Hoy vamos a darle continuidad a los episodios que hemos venido escuchando sobre la sexualidad y el tema que vamos a abordar hoy es sobre la educación sexual. Así que los quiero invitar a que vayan y compartan este episodio con todo aquel que usted sabe que puede serle de bendición. Compartámoslo con nuestros amigos, nuestros familiares y es nuestro deseo que estos episodios puedan ser de bendición a su vida. Bienvenidos. Bueno, hola, mi nombre es Adriana Doña y en esta ocasión nos acompaña nuestro amigo Josué Watson. Bienvenido, Josué. Muchas gracias Adriana por la invitación. Muy bien, vamos a empezar de una vez con este tema tan importante que vamos a tratar en esta ocasión con ustedes. Así que les voy a pedir que podamos tener ese espacio de reverencia para obtener una oración y poder comenzar. Oremos. Bondadoso Dios, te damos las gracias, mi Dios, por permitirnos el privilegio de estar acá, de poder tratar este tema, de poder conversarlo abiertamente y compartirlo a los demás. Pedimos tu dirección, Señor, pedimos que tú puedas estar ahí en el hogar, en el lugar donde esté cada una de las personas que escuchan esto, que puedas estar acá en este momento, que nos acompañes, que nos guíes, que podamos sentirte verdaderamente que el Espíritu Santo está en medio nuestro. Gracias, Señor, y confiamos en que tú estás acá, que nos guías y nos acompañas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Josué, vamos a empezar conversando un poquito sobre la edad prudente a la que sería recomendable hablar de la sexualidad con los niños o bien con algún adolescente en caso de que el padre no lo haya hecho en su niñez. Cuando nosotros hablamos de edad, de hablar de estos temas, Adriana, es importante que nosotros reconozcamos cómo va el niño desarrollándose en su vida, en su día a día. Hablemos de los niños. Si hablamos de los niños, lo más importante en el niño es no quitarle esa inocencia. Es decir, ser imprudentes y venir con el tema cuando el niño ni siquiera sabe que existe. Entonces, entre más tiempo él puede permanecer en esa inocencia, va a ser mejor para él porque cuando se le explique su cerebrito va a estar más maduro y lo va a comprender de una forma mejor. Entonces, va a depender mucho del lugar donde el niño se desarrolla. Va a depender mucho también de las actividades que él realiza. Es decir, si es un niño activo viendo televisión y películas, por supuesto que siempre dentro de las películas se va a filtrar cosas como escenas de amor y demás. Y entonces ahí es donde el niño, pues vamos a tener que explicar antes de tiempo lo que no deberíamos de explicar en ese momento. El Proverbios claramente nos dice que hay un tiempo para todo. Y para ser niño es un tiempo hermoso donde debería de tratar de mantenerse esa inocencia que tienen los niños. Cuando hablamos del adolescente, ya ahí estamos hablando de algo diferente. Si el padre no fue formando en etapas, porque esto va en etapas, uno le va enseñando, bueno, este es su órgano sexual, tiene este nombre, y así con el niño vamos avanzando poco a poco, y ya cuando se supone estar en la adolescencia, entonces ya el niño se le va dando el cuadro más amplio y más completo del tema. Pero sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de un padre que o estuvo ausente o no quiso tocar ese tema con el joven, pues ahora vamos a tener una problemática porque sí o sí los jóvenes hoy en día ellos ya están informados, pero tienen una información errónea. Aquí lo importante es que nosotros seamos los primeros en establecer eso. La madre juega un papel sumamente importante en esto, ¿verdad? Porque la madre básicamente lo que establece en la mente del niño así es para el niño. Entonces, aquí yo creo que lo más importante sería, en el adolescente, si no hemos nosotros trabajado esa parte, ojalá fuéramos nosotros los primeros, que definitivamente eso no va a pasar. Pero entonces comenzar a establecer parámetros y conceptos y estar ahí remachando y remachando hasta poder sanar esa mente que viene con ideas definitivamente de compañeros, de lo que vio en la televisión, de cosas que ha visto, que no debería de ver, porque esa es la realidad que vivimos en este mundo ahora con tanta tecnología. Podríamos decir entonces que es ideal permitir que el niño viva su niñez tranquilamente antes de involucrar estos temas.
Claro, es que siento yo que sería lo mejor para el niño. El niño pues no tiene ese concepto a menos que alguien lo introduzca y comúnmente no es con una buena intención. Ujú, Entonces el niño debería de vivir su niñez en esa inocencia tan hermosa, que eso es lo que nos gusta a los niños, ¿verdad? ujú, Entonces, conforme el niño va conociéndose, él va a ir haciendo preguntas y usted le va contestando, poco a ujú. poco. Como él va preguntando, así se le va contestando. Pero para eso usted tiene que tener un ambiente controlado, por decirlo así. Usted sabe qué él ve, usted sabe con quién se relaciona, usted sabe todas estas cosas de tal manera que entonces el niño no se nos va a volver precoz en cosas que no debería ser precoz. Es excelente. Eso me lleva a la siguiente pregunta de que si hay que esperar a que el niño haga las preguntas, ¿verdad? Puede darse el caso en el que quizá pase una niñez avanzada y ellos no pregunten porque ya hayan escuchado en algún otro lado y sientan temor o pena o hablar de eso con sus papás, entonces no preguntan a sus papás. Entonces, hay que esperar a que los niños hagan las preguntas. Bueno, como padres nosotros conociendo a nuestros hijos, obviamente vamos detectando ciertas cosas Ujú, y entonces a veces ellos se asustan con ciertos cambios. Hablando con una hermana mía que tiene a su hijo, ¿verdad? Por decirlo así, realmente es el hijo de mi hermano, pero ella siempre lo ha criado. Entonces ella me decía que el niño decía, yo voy a morir, yo voy a morir. Decía, yo voy a morir. ¿Y por qué? Pues porque estaba teniendo una erección y él no entendía por qué tenía erecciones. mm, Entonces él decía que él se iba a morir. Entonces ella le comenzó a preguntar por qué, ¿verdad? Y entonces él le dice, Auntie, es que tengo esto y esto y esto. Entonces ya le explicó y ella comenzó a hablar con él y le fue mostrando la duda que él tenía. Entonces ahí poco a poco hay padres que realmente hay muchos padres es muy bochornoso, ¿verdad? Hablarle al niño, pero entonces yo lo que le diría es, mira, hay tanto recurso, entonces ponga un libro. ujú, Dale un libro, mire, necesito que leas esto para que entiendas este tema. Sí, si le cuesta tanto al padre. Pero en fin, si me hace la pregunta de que hay que esperar que el niño lo diga, eso depende mucho. Eso depende mucho de lo que vayamos viendo. Si uno ve comportamientos medios extraños y el niño no dice, porque hay niños que no tienen confianza en el papá y eso es una culpa de los padres, entonces uno tiene que intervenir ahí, ujú, ¿verdad? Y entonces comenzar a guiarlo y comenzar a ver y comenzar, pero hay que estar vigilantes, es decir, yo siento que nosotros por casi norma común, queremos que alguien nos eduque a nuestros niños y creemos que es el deber de la escuela educar al niño, es el deber de la iglesia educar al niño. No, eso es un error garrafal y más en la sociedad donde estamos, donde ya la escuela está o se está viendo los intentos por lo menos de educar diferente con respecto a la sexualidad y donde en la iglesia usted no sabe cuál es el pensamiento del individuo que se va a parar ahí a hablar con respecto a la sexualidad. Entonces, si usted quiere tener eso controlado, que son cosas que debemos de controlar al 100% los padres, nosotros tenemos o que informarnos o buscar la literatura correcta que hay en abundancia y de muy buenos autores y no tiene que ser precisamente la iglesia. Hay gente que es muy piadosa y no procesa nuestra religión, pero tienen libros buenísimos con respecto a la sexualidad que pueden ayudarnos a ir instruyendo a nuestros niños en el camino correcto de la sexualidad. ujú. ¿Qué tan abiertos deben ser los padres con este tema? Con sus hijos, con niños, adolescentes. Entendiendo de que todo tiene un proceso y un tiempo, ¿verdad? En la etapa que están y de lo que le están enseñando en ese momento, todo lo más abierto que se pueda, ¿verdad? Y asegurarse de que el niño tenga realmente haya entendido el asunto. Puedes hacer preguntas, puedes ver comportamientos, puedes hacerle como examencitos, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo está esto? ¿Verdad? De acuerdo a la edad también usted va a entender que definitivamente hay cosas que el niño no va a comprender. Por eso Ujú, todo tiene un tiempo y por eso tenemos que ir paso a paso. Aquí es muy importante el hecho de que los padres estén en las etapas de los niños presentes ahí, en todas las etapas, tanto papá como mamá. No hay nada más importante que eso. Siempre, bueno, y si tienes muchas actividades, pues jale su familia, vaya con su familia, todas las actividades que sea posible, ¿verdad? A veces es imposible, pero hasta donde sea posible, porque los niños están generando, ellos están haciendo un mapeo, como les digo, ellos están haciendo como una imagen. En el caso de yo tengo dos hijos, ujú, ellos están haciendo una imagen de papá. Entre más me ven, más ven cómo es papá. Entonces, por supuesto, papá quiere ser como Jesús para que mis niños tengan una imagen de Jesús y no tengan una imagen mía.
¿verdad? Entonces, en esas etapas, si el niño no está, si yo me voy 3 meses y no llego a la casa porque tengo un trabajo que gano muy bien, pero no los tengo a ellos, ellos entonces me quedó el cuadro aquí y se imaginan que papá tal vez era así, o van imaginando y ya no van copiando, como si yo la estuviera a usted retratando, de si usted se me va, de yo, bueno, ¿cómo era que tenía los ojos? ¿Cómo era que tenía las cejas? Se las voy a poner así. Y puedo comúnmente me voy a equivocar. Entonces, ellos necesitan esa presencia. En esa presencia, si el padre está ahí y la madre está ahí, están viendo. Bueno, ya avanzó en esto, ya preguntan esto, ya iban, y entonces usted ya va viendo y va midiendo, porque esto es un asunto de cuidado. No es asunto que puedo tomar con liviandad, esto depende de la vida eterna del niño. Así es. Sí, hoy día hay mucha información, ¿verdad? Que los niños pueden tener a su alcance, los jóvenes pueden tener a su alcance. Entonces, con respecto a eso, lo ideal, lo importante sería que el papá pueda ser lo más abierto posible con el hijo. O sea, que él sienta esa confianza de ir a papá, a mamá, a hablar de este tema, aunque para la sociedad y para muchas familias sea un tabú. Sí, sí, y cuando hablamos de que tiene mucha información, realmente el niño tiene, por eso hay que controlar los espacios donde ellos se desarrollan. El niño no tiene que tener tantísima información y es importante entonces estos aparatos electrónicos, entonces si no sos un experto en cómo bloquear ciertas páginas y todos los programas que existen para eso, es mejor que no se lo dé. Porque si usted le da toda la información del mundo al niño, pues usted se va a ver en un problema. Definitivamente yo siento y sigo insistiendo que debemos de controlar eso, hasta donde sea posible, ¿verdad? Excelente. Vamos a hablar un poquito si trae algún perjuicio hablar de estos temas a edades tempranas. ¿Eso perjudica en algo a los niños? Mencionabas ahorita hace un rato que sí, mantener el mayor tiempo posible esa inocencia del niño. ¿Traería algún daño al niño hablar de esto tan tempranamente? Es que eso depende de qué le vas a decir al niño. Porque yo he hablado con mis hijos temprano de su sexualidad, de su sexo, ¿verdad? Pero hay cosas que ellos no saben de la sexualidad. Es decir, depende de lo que vayas a decirles, puede generarles un trauma, puede ser incomprensible para ellos. Bueno, no, ¿y por qué? Y es que eso no es así. Pero por eso hay etapas. Y entonces cuando el niño va quemando una etapa, ahí yo puedo hablar de otra cosa. Y va quemando otra etapa, yo puedo hablar de otra cosa. Y definitivamente va a llegar un momento donde él va a tener preguntas. Y papá, ¿cómo funciona esto y por qué así? Y entonces de acuerdo a esas preguntas, ahí yo tengo que explayarme y ser bien concreto y bien claro. Y todo, cuando hablamos de sexualidad, tiene que tener ese tinte de santidad, ¿verdad? No un asunto sucio como se vende, sino esto es algo muy sagrado, esto es algo muy divino, esto es algo muy privado, es algo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo, por eso le digo, de acuerdo al lugar donde el niño se está desarrollando, así pues la mamá, si está en un vecindario donde la mamá no tiene mucho control de qué hace la niña o el niño afuera, pues obviamente va a tener que comenzar a hablarle a muy temprana edad, no que no te toquen, que no te hagan, que no que aquí, que esto, que lo otro. Pero si usted tiene un lugar controlado a sus niños, en un ambiente sano y todo, déjelos desarrollarse entonces en esa inocencia hasta que ellos. Pero si no tenemos ese lugar, pues entonces ahora sí tenemos que comenzar desde niños a decirles, mire, hay ciertos organitos que nadie los puede tocar y que nadie los puede ver y dependiendo incluso con las personas que estamos, hasta decir, ni papá ni nadie, ¿verdad? Entonces eso va a depender mucho del medio ambiente donde se desarrolla la criatura. Qué importante eso de que hablemos de la sexualidad como algo santo, ¿verdad? Porque en el mundo lo vemos como algo que está dañado, algo que es pervertido, ¿verdad? Está pervertido. Entonces, como adultos incluso nos cuesta muchas veces ver la sexualidad como un tema de Dios, como un tema santo. Entonces, transmitírselo a los niños, ¿cómo podemos transmitirle ese? Sí, si nosotros mismos muchas veces, ¿verdad? Nos cuesta cambiar ese chip de El la concepto. sexualidad. Claro, mira, creo que ahí es el mejor momento, porque si usted le enseña al niño de que eso es algo santo, ¿verdad? Definitivamente el niño va a quedar con eso ahí en su mente. Eh, Mamá nos decía a nosotros, cuando ya estábamos en adolescencia, hablando de los sueños mojados que tienen los adolescentes, ¿verdad?
ella nos decía que Jesús nos visitaba. Y entonces quitaba esa presión que teníamos, ese deseo cada cierto momento. Y esta es la hora que yo lo creo así, porque ella me lo generó así en mi mente. Y entonces me habló de la santidad, de que era eso, ¿verdad? Obviamente, si nosotros logramos generar en el niño este concepto, que es ahí donde se genera, ya en adolescencia va a ser muy difícil que usted le haga creer a un adolescente que nunca le hablaste de esto, que eso es santo. Pero cuando es un niño, nosotros vamos a garantizarnos que el niño lo va a comprender así, lo va a respetar así como tal, ¿verdad? Ese es el momento, pero es poco a poco, ¿verdad? Hablando, bueno, esto es santo, esto es sagrado, papito. Eso no solo sirve para orinar, eso sirve, ¿verdad? Dios se lo dio a usted con un propósito santo y se cuida. Ahí están sus hijos, ¿verdad? Están chiquititos, ahí están. Le dice a uno al niño, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el niño va, uy, se golpeó, me golpeé a mis hijos, me han dicho, ¿verdad? Entonces, por supuesto, él va entendiendo porque él me cree todo. El detalle es que cuando ya son adolescentes me discute todo y ahí es donde se va a complicar la cosa. Por eso el proverbio es claro, dice que debemos de educar al niño, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará porque va a quedar eso ahí. Ya sembramos y eso va a quedar ahí en la mente establecido en el niño. Excelente. Quisiera preguntarte, José, si es correcto utilizar nombres, apodos para designar las partes íntimas. A veces mencionamos cosas como apodos para no decirle al niño directamente de qué se trata ese órgano, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿qué hay de eso? Siempre se ha recomendado que al niño hay que decirle el nombre, ¿verdad? Pene, vagina, ¿verdad? Hay que mencionarle su nombre. No se debe tener apodos, no se debe tener ningún tipo de sobrenombre, que es muy común. La gente, no sé, tal vez piensan que es una forma divertida o es una forma como para no decirlo directamente, porque como usted dice, es un tema tabú y yo no sé, ha pasado el tiempo y aquí interesante, porque en la maldad no es tabú. Pero cuando hablamos de las cosas santas, de esto, la santidad, ahí sí es tabú. Entonces, ese es el detalle que nosotros tenemos que evitar. Recuerdo una abogada hablando en una charla en la iglesia, yo estaba adolescente todavía, y ella le decía, padres, jamás de las cosas peores que usted puede hacer es llamarle nombrecitos a esas partes. Dice, acaba de venir de un juicio donde hubo un tipo que tocó a una niña. Y la juez le decía que le había tocado y ella le dijo que el canalito. Entonces el abogado defensor del agresor le decía, bueno, es que no existe ninguna parte en el cuerpo que se llama canalito, señor. Y por lo tanto, aquí no puedes hacer nada. Y de verdad, Wow. en ese momento, ahora olvídate. Es decir, eso fue cuando yo estaba adolescente. Ahora olvídate, le llame como le llame, ese men va a ir a la cárcel definitivamente, ¿verdad? Porque se va a sobreentender. Pero en ese momento se pudo librar por eso. Entonces es importante que nosotros... los apodos nunca han sido buenos, ni para las personas, ni para... No, llamémosle como se llame, ¿ok? Y yo sí le recomendaría a los padres que les llamen así, ¿verdad? Ano, pene, vagina, como el nombre que tienen, ¿verdad? Ellos tienen la capacidad Por de entender supuesto, eso, por no, supuesto. no es algo fuerte ni nada como para decirles nombrecitos. No, para nada. Es decir, si usted por primera vez cuando el niño llegó y le dice, papá, quiero orinar, bueno, sáquese el pene para orinar, él va a entender que así se llama. Es decir, esos son conceptos de nosotros, los que estamos, nuestra mente maleada por todo lo que ha pasado en la sociedad y ver lo que no debemos de ver y excelente. Pero los niños, como le digo, ellos vienen, eso es como el tema del azúcar, que la mamá viene y dice, oye, es que esto no sabe a nada, pero al niño sí le sabe, es que las papilas mías ya están quemadas y que no me sepa, pero el niño sí encuentra un sabor muy agradable en avena licuada solo con agua, porque ella tiene su dulce y él sí puede percibir ese dulce, yo no. Entonces es igual con esto. Entonces el niño tiene la capacidad y cuando usted le dice pene, él va a decir, ok, pene, así se llama ya. Excelente, sí. Importantísimo eso. Quisiera preguntarte, Josué, ¿cómo podemos entablar una conversación sobre la homosexualidad con los niños? ¿Qué pasa si un niño en la escuela, él ve eso o ve un par de una pareja, ¿verdad? Que lleva a su hijo a la escuela,
en él se crea una confusión. Quizá yo como madre debería de abordar ese tema con él porque ya lo está viendo, lamentablemente. Entonces, ¿cómo puedo iniciar una conversación con mi hijo, con un niño o con un adolescente eh, sobre la homosexualidad? Hoy en día hay que tener mucho cuidado y el cuidado no quita de que vamos a dejar de decir la verdad, ¿verdad? Pero entonces hay que decirle al niño todos los cuidados que hay que tener, ¿verdad? De cómo expresarse. Es decir, obviamente le vamos a decir que eso no es correcto, que eso es una aberración. Le vamos a explicar que no es normal ni natural que un hombre le guste a otro hombre, que Dios hizo hombre y mujer y le podemos ir al Génesis y entonces ver cuando Dios hizo a Adán y a Eva, no hizo a Adán y a Esteban, ¿verdad? No sé, o a Eva y a Esther, ¿verdad? Sino que Adán y Eva, y entonces les comenzamos a explicar y que por el pecado hay personas que de él simplemente se ha atrofiado su mente y se han ido a cosas corruptas, no vas a entrar en detalles, ahí pues un niño, y simplemente es un hombre que le gusta a otro hombre, pero su mente no está bien. Y aunque la sociedad afuera diga que eso es normal y todo, ante Dios eso no está bien. Si hace poco hablé con mis hijos y yo les decía que, bueno, ¿sabían que hay hombres que les gusta a otro hombre? Pues, no, papá, no. Bueno, sí, existen hombres que les gusta a otro hombre. ¿Y ustedes creen que eso es bueno? Y ellos me decían, no, papá. Naturalmente el niño va a comprender que eso no es bueno. Pero nosotros debemos de enfocar el asunto como algo natural. Que pasa, que no está bien, pero que tampoco vamos a ir a hacerle guerra. No, no, sino que eso es un asunto de ese individuo que... Pero aquí no debe pasar. El objetivo de la charla es que aquí no pase. Que aquí no, eso no está bien y ya se le establece en su mente. Y entre más niño usted establece eso en la mente del niño, entre más niño está él y le vas estableciendo esos principios, pues más fácil le va a ser soportar la presión, porque ahora en la adolescencia estamos viendo que hay una presión que Satanás está haciendo. Bueno, no lo gané como niño, pues yo puedo cambiar los conceptos y él sabe, porque hay un cambio hormonal, ahí puedo aprovechar en ese momento que hay cambio hormonal para cambiar el concepto del niño, haciéndole presión, porque recuerde que en ese momento es cuando todos queremos agradar, cuando todos queremos vernos bien, y entonces ahí él sabe que tiene una oportunidad. Pero si el niño fue instruido correctamente, en esa etapa él la puede pasar muy fácilmente, sin ningún problema, bien definido, bien establecido en su concepto. Siempre con naturalidad, no tensar esas conversaciones es importante, sino verlo así. Yo no generé ninguna tensión, simplemente así como se lo dije, sabía, como les voy a contar algo y ya, eso es así y se acabó. Y vale la pena, creo, rescatar lo que decías antes, de que hay que ir por etapas, en cada etapa con el niño, acompañándolo, no le vamos a dar más información de la que amerite. Creo que es suficiente con explicarle algo de forma sencilla, natural, como decías, ¿verdad? No vernos nerviosos ni tensos al hablar de eso, pero ir dándole la información poco a poco, ¿verdad? Correcto. Conforme él va creciendo y vaya viendo otras cosas, pues podemos ampliar ahí. Adriana, eso es como ir formando una casa. Usted va poniendo un ladrillo, usted no llega y pone todo de un solo tiro, no, voy poniendo un ladrillo hoy, otro de mañana, y voy a hacer una pared hoy, voy a hacer una puerta. Entonces usted va generando y va blindando ese cerebrito hasta que ya usted construyó al final de la adolescencia un hombre o una mujer, que es diferente a ser varón o hembra, ¿verdad? Un hombre ya es que piensa como hombre, actúa como hombre, respeta como tal, ¿verdad? Excelente. Y bueno, ¿cómo podemos hablar con los niños también de esa contradicción que hoy estamos viendo en las escuelas? Quizá nosotros les podemos enseñar a ellos lo que Dios quiere que ellos conozcan, los principios reales, ¿verdad? Lo que está en la Biblia. Pero al ver ellos algo en la escuela que tienen que ver y hacer porque es una autoridad, digamos, la escuela, ¿cómo podemos abordar con ellos esa contradicción, ¿verdad? De que, bueno, la escuela les está enseñando esto, pero yo les estoy diciendo esto. ¿Cómo explicarles ese punto? ¿Sabía usted que hay una herramienta que nosotros tenemos y que muchas veces no lo reconocemos como tal? En el hogar, un hogar funcional, se sabe que la madre tiene mayor influencia incluso que Dios. Es decir, cuando la madre le establece y de tierna edad a ese niño esos principios y lo va guiando, ella tiene más influencia. Es decir, ni Dios mismo le quita ese pensamiento. Pues por eso la madre tiene, caramba, tan grande responsabilidad en la crianza de los niños.
Y por eso Satanás obviamente ha tratado de sacar la madre del hogar para que no suceda eso, porque él sabe que la influencia que tiene ella, ni él, nadie él se la puede quitar. Entonces, importante es que la madre le establezca. No importa, yo recuerdo, y usted también debe recordar que en su casa en algún momento nos habrán dicho, bueno, les van a hablar de evolución, pero eso no es así. Dios creó, y usted dice, oh sí, ya yo sé que me van a hablar de evolución, pero yo no les voy a creer, tengo que hacer un examen. Exactamente, es lo mismo. Muchas veces también menospreciamos esa capacidad de inteligencia de los niños, de comprendernos a los adultos, de poder sentarnos a hablar con un niño normal, no tener que ponerle apodos a las cosas o crear una historia ahí inventada para poderles explicar algo como es, ¿verdad? Sí, alzamos la cigüeña y que el niño viene una cigüeña y el niño dice, Sí. ¿verdad? ¿No? Es decir, vea, nosotros, parece mentira, pero a veces nosotros tenemos por más estima la capacidad intelectual del perro que del niño. Es decir, al perro le exigimos que haga aquí, que no se entre, y el perro, y al niño, no, es que él no entiende, es que está muy chiquito, olvídate. El niño tiene una capacidad interesantísima que si nosotros la vamos y la estudiamos, usted se da cuenta que hasta el niño te hace hacer cosas como él quiere que las hagas. Así de capaces son. Entonces es importante que nosotros no menospreciemos su capacidad, pero tampoco, porque pues sucede, tampoco les exijamos más de donde están, porque los vemos muy grandes, porque lo vemos que ya está, entonces queremos exigirle y la mente de él tampoco está para eso. Por eso la importancia de las etapas en todo, no solamente en esto de la sexualidad, sino en todos los aspectos de la vida. Y me parece excelente ese ejemplo de la evolución, ¿verdad? Porque quizá nosotros no vivimos eso en la niñez, el tema de la sexualidad como lo vemos hoy, pero la evolución, eso sí que lo vivimos, ¿verdad? Y creo que sucede el mismo principio. Si nosotros sabemos y los niños sabrán qué es lo correcto y que en la escuela, en el colegio, en la universidad me pueden decir otra cosa, pero yo sé qué es lo correcto, ¿verdad? Correcto, así es como funciona. Quisiera preguntarte, Josué, ahora, ¿cómo se debe interpretar cuando un niño quiere vestirse como una niña o jugar con cosas de niña y viceversa? ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, eso va a depender, eso se va a interpretar dependiendo del ambiente donde se está desarrollando el niño. Si el niño tiene un padre y una madre que tiene una relación sana entre ellos, eso se puede interpretar como una travesura, como querer hacer reír y demás. Pero si el niño es un niño donde está solo con papá o solo con mamá, recuerda lo que le hablaba de él se va pintando una imagen en su ser del sexo que pertenece. Eso sucede más o menos entre los 3 y 5 años, ¿verdad? Usted ve al niño que se pone los zapatos del papá, usa las herramientas de papá, si papá se pone a arreglar el carro a los que nos da por eso, entonces él agarra sus carritos y los desarma porque él está en ese proceso, ¿verdad? Sí. Él está pintando la imagen, tengo que ser igual que papá. Eso no es algo que el niño, es algo como normal y es algo que tampoco se le impone, sino que naturalmente lo va a hacer. Pero si el niño no tiene a esa figura ahí y usted comienza a ver que está agarrando, digámosle, que solo tiene a mamá, y entonces está pintándose a mamá en su ser, ahí es donde podríamos intervenir. Entonces hay que ver, y cada persona y cada individuo lo puede mirar, es decir, la tendencia es muy marcada hacia allá, entonces hay que tratar de generarle, entonces, o conseguirle, y no es que la mujer se va a ir a casar para conseguirle un papá a ese niño, o el esposo, o el hombre se va a casar para conseguirle una mamá a ese niño, sino que un familiar comience, se le pida que vea que es de buen actuar, entonces que comience a generar esa figura. Es importante, y la gente no entiende, que castrar al niño de la mamá o del papá es un trauma de los más grandes que genera ese tipo de comportamientos a futuro. Entonces es importante que el niño tenga un papá y una mamá. Y si por razones, porque hoy tenemos muchas razones por las cuales las mujeres y los hombres se quedan solos, entonces buscar una figura. Esa figura paterna o materna que esté ahí y que le esté ayudando en esa parte para mantener ese equilibrio. Entonces, él lo tiene claro. Entonces, habría que ver. No alarmar, porque a veces nosotros tenemos esa maldad y él no lo está haciendo ni siquiera por maldad, ni entienden cuál es el sentido. Entonces nos alarmamos todos porque no queremos algo así en la casa y entonces reaccionamos o hiperreaccionamos a algo que realmente no era tan grave. Pero si la tendencia siempre, si él dice que habría que entonces examinarse, porque el hecho incluso de que la mamá
haya expresado delante de él muchas veces que lo que esperaba era una niña, entonces el niño puede decir, bueno, para agradar a mamá me voy a hacer niña, ¿verdad? Entonces eso podría ser una problemática que ahí obviamente la mamá tiene que arreglar. No, hombre, yo esperaba, porque ya eso no se lo va a poder quitar, pero me nació un varón y estoy felicísima con él y no yo, no es que los varoncitos son cargas y son fuertes y son esto, entonces le va generando al niño entonces esa aceptación. Muchas veces el niño tiende a hacer ese tipo de comportamientos porque hay información que él está escuchando en el ambiente que entonces él por agradar va a querer tomar ese tipo de actitudes. Y por esa carencia. Sí, y no entendiéndolo como homosexualismo como tal, porque él no entiende eso, Claro. Simplemente él quiere agradar a la persona, pues a sus padres, y esa es la información que le están dando. Entonces, más que examinar al niño, hay que examinarnos nosotros, qué está pasando, qué estamos haciendo mal, que está reaccionando así. Sí. También, Josué, me gustaría que nos recomendaras, digamos, qué recursos adicionales a la Biblia podemos darle a estos padres, tíos, hermanos, abuelos. O sea, qué recursos nosotros como adultos podemos tener para guiar a los niños en la sexualidad adicional a la Biblia. Hoy en día, hablando al respecto de eso, hoy en día tenemos mucha información en el internet, estamos en la época de la información, no tanto de la tecnología como de la información. Tenemos acceso a todo tipo de información. Yo podría recomendar algunos libros como El Hogar Cristiano, es un bestseller realmente sobre cómo criar a los niños, el matrimonio, todo, pero él lo trae en conjunto, entonces es un excelente libro. También tenemos La conducción del niño. La conducción del niño nos va a ayudar muchísimo a entender cómo se conduce un niño, cómo debo de criarlo, qué es lo que tengo que evitar, cómo debo de protegerlo y cómo de las etapas irles generando ciertas cosas, ¿verdad? Para que ellos se entretengan y para que ellos no se me salgan de los parámetros de conducta que debemos de tener. Tenemos al doctor Dodson también, que me parece que es un hombre inspirado por Dios, que también tiene mucha información. Es simplemente investigar y ver qué es lo que queremos, pero que haya información, la tenemos y montones. No podríamos ser tan cuadrados de pensar que toda la información la tenemos en la iglesia. Para mí la mejor sí, ¿verdad? Profunda y espiritual, sí, con el Ellen G. White. Sin embargo, hay hombres que Dios ha usado y mujeres que son maravillosos y que cuando lees ves que Dios los ha usado definitivamente, desde el principio hasta el final. Excelente. Espero que ustedes ahí estén tomando nota de estas recomendaciones y que también puedan buscar mayores literaturas. Quisiera, Josué, que termináramos con esta pregunta que ¿qué hábitos deben evitarse en la dinámica familiar? Me refiero a cosas como, por ejemplo, que a veces entre el adulto y el niño se bañan, ¿verdad? Juntos, se expone ahí la desnudez o se dan besos en la boca, los padres con sus hijos. Este tipo de cosas, ¿qué me puedes decir al respecto y qué tan perjudiciales pueden ser o si se deben evitar o no hay ningún problema? Mira, hay etapas donde estará bien bañarse con su hijo y que su hijo vaya viendo su anatomía. Bueno, papá tiene un pene igual que yo, ¿verdad? O la niña puede decir, mamá tiene una vagina igual que yo, ¿verdad? Un Montevenus, que es lo que tal vez va a ver, ¿verdad? Igual que yo. Entonces, yo creo que hay etapas en la niñez, en esa inocencia, donde está bien, pero llega un momento donde la mamá se siente incómoda porque ya ve que no es tan niño. Y donde el niño tal vez se siente incómodo, entonces ya la mamá, no, vete, me voy a cambiar, cuando estaba niño no lo hacía, entonces el mismo momento lo va dictando. Entonces yo diría que también pues para educar a alguna persona que quiere ya ir a bañarse con un adolescente, pues obviamente ya no. Claro. Hay que ir enseñándoles que eso es muy íntimo, que eso es muy sagrado, que eso ya llega un momento donde solo él lo puede ver y lo verá futuramente su esposo o su esposa, pero nada más. Entonces ir creándole ese espacio y creándole esa dinámica a él en su mente, donde él ya sabe que ya llegó la hora donde yo me baño solito, donde ya yo tengo que asearme solo y ya tuvimos un tiempo donde le tuvimos que enseñar bien a lavarse sus piecitos, a lavarse todas sus partes íntimas y bueno, a tallarse bien, ¿verdad? Y creo que
no deberíamos de preocuparnos por eso, porque incluso hasta el niño ya comienza en cierta edad a decir, no, yo quiero bañarme solo, o ya yo quiero ir al baño solo, y él va solito, naturalmente haciéndolo. Si no lo hiciera, pues entonces a ciertas edades ya uno tiene que exigirle, no, tú te tienes que limpiar, tú te tienes que, y tú te tienes que bañar solito, ¿verdad? Pero al principio, recuerden, la morbosidad la tenemos nosotros, si fuese así. Ellos pueden percibirlo en nosotros, pero nosotros con mucha naturalidad ir explicándoles, eso va a generar vidas muy sanas. Con respecto a darle besos en la boca y eso, no lo recomiendo mucho, ¿verdad? No es lo mejor. El niño tiene que entender que el cachetito es para ellos, y tal vez entre parejas sí, a ellos les gusta mucho ver a papá y a mamá darse cariños, ¿verdad? Que es diferente a un beso prolongado, y eso pues obviamente no se hace delante de los niños, sino de buenas y adiós, ¿verdad? Esos besitos que se dan, eso genera mucho, mucho bien, y va estableciendo incluso en la conducta del niño cómo es que funciona esto, esta dinámica. Son dos, hombre y mujer, y ellos se aman, y así es como funciona, ¿verdad? Y eso va a ser muy sano también para los niños. Excelente. Bueno, Josué, creo que se me hizo muy rápido el tiempo. Me ha gustado mucho y ha sido muy bueno hablar de este tema con usted. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos finalizado, así que voy a pedirte, Josué, si puedes tener una oración final. Sí, claro, oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu bondad. Te agradecemos por la oportunidad de poder hablar sobre este tema que es tan importante para cada hogar, para cada joven y adulto incluso, para poder comprender cómo debemos de tratar a nuestros niños, cómo debemos de criar a nuestros niños. Señor, que esta información pueda servir para guiar a muchos en ese camino que es tan frágil y delicado, pero que definitivamente es de salvación. Ayúdanos a serte fieles en todas las cosas y poder ser serios y mantener una conducta tan casta y tan pura como tú lo mandas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, a ustedes amigos les damos las gracias por acompañarnos en un episodio más, y es nuestro deseo y nuestra oración que podamos con estos temas seguir construyendo una fe sin barreras. Que el Señor les bendiga. Amén. Este espacio ha sido presentado por GYC Costa Rica. Somos una generación de jóvenes para Cristo. Para más información, visita nuestras redes sociales y página web www.gyccostarrica.org.